Es curioso cómo, al pensar en la creación de proyectos gigantescos, la mente suele imaginar un proceso, pues, impecable. Sí, totalmente predecible. Exacto. Como la construcción de un rascacielos, por ejemplo. El arquitecto dibuja un plano perfecto, los ingenieros calculan la carga estructural al milímetro, vierten el concreto y listo. Y mágicamente, piso por piso, todo va encajando. Ajá. Digo, desde afuera da una sensación de absoluto control. O el edificio se sostiene de pie o se cae. Es física pura. Da muchísima tranquilidad pensar en esos términos tan binarios, ¿verdad? Nos encanta creer que todo desarrollo sigue un camino así de limpio. Pero luego, y aquí viene el golpe de realidad, damos un paso hacia el mundo del desarrollo de sistemas. Uy, sí. Ahí la cosa cambia. Totalmente. Hablamos de creación de software o tecnología corporativa, y de repente esos planos de concreto inamovibles se vuelven gelatina. Es una excelente analogía. Es que es como intentar construir ese mismo rascacielos majestuoso, pero mientras pones los cimientos, alguien cambia de opinión sobre en qué ciudad debería estar. O te piden que el edificio ahora vuele. Exacto. Y para rematar, resulta que los planos originales estaban escritos a mano en un dialecto que la mitad del equipo apenas logra descifrar. Digo, para ser honestos, es un pantano absoluto. Un pantano donde los presupuestos literalmente van a hundirse sin dejar rastro. Así es. Y ese caos surge precisamente cuando falta disciplina. Digo, cuando los equipos se lanzan a construir sin haber descifrado primero qué es lo que necesitan construir, ni para quién lo están haciendo. Por eso, en nuestro análisis a fondo de hoy, vamos a mapear este pantano para encontrar tierra firme. Vamos a desglosar una disciplina que suena muy técnica, pero que de verdad es fascinante: la ingeniería de requisitos. Una disciplina vital, diría yo. Completamente. Y para estructurar esta conversación, nos estamos basando en los estándares oficiales de la industria. Específicamente el Manual del Nivel Básico para la Certificación CPRE, del Comité IREB. Que es el estándar de oro a nivel mundial. Así es. Pero ojo para quienes nos escuchan, no vamos a leer un índice aburrido de reglas burocráticas. Vamos a entender por qué esta práctica es el verdadero salvavidas económico de cualquier proyecto. Me parece perfecto. Bueno, vamos a desglosar esto. ¿Qué hace exactamente un ingeniero de requisitos? Porque para alguien de afuera, podría sonar a la persona que simplemente anota lo que el cliente pide en una libreta. Esa es la concepción errónea más peligrosa que existe en la industria. ¿Ah, sí? Sí, totalmente. Si fuera solo tomar dictado, los proyectos no fracasarían al ritmo tan alarmante que lo hacen. Tiene sentido. La ingeniería de requisitos es un enfoque sistemático, o sea, casi científico, para especificar y gestionar necesidades. Su objetivo no es llenar documentos de Word. ¿Entonces qué es? Es desenterrar los verdaderos deseos de las personas involucradas y minimizar el altísimo riesgo de entregar un sistema fallido. Digo, un sistema que tal vez funcione perfecto a nivel técnico, pero que nadie quería. Claro, el típico funciona bien, pero no me sirve. Exacto. Y todo este proceso empieza por definir algo muy básico, que es un requisito. Bueno, la palabra requisito vuela por las oficinas todos los días. Pásame los requisitos, nos falta un requisito, pero ¿cómo lo definimos formalmente para no perdernos? En la teoría más estricta, la definición abarca 3 cosas. A ver. Puede ser una necesidad percibida por alguien, también puede ser una capacidad obligatoria que el sistema debe tener, Ajá. o simplemente la representación documentada de cualquiera de las 2 cosas anteriores. Pero la clave aquí es que no todos los requisitos son iguales. Se dividen en 3 grandes familias. Ok, ¿cuáles son? Son los requisitos funcionales, los de calidad y las restricciones. A ver si lo entiendo mejor con una analogía. Si volvemos a la idea de la construcción que mencioné, pero con algo más cotidiano, como construir una casa. Ok, me gustó. Los requisitos funcionales serían las puertas, las ventanas, el techo. Representan el resultado final o el comportamiento. Básicamente responden a la pregunta de qué hace o qué tiene la casa. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. Es la función pura y dura, pero tener una puerta no es suficiente. Y aquí es donde entran los requisitos de calidad. Ok. Estos no dictan si la puerta existe o no, sino que también esa puerta cumple su propósito. O sea, que también aísla el ruido de la calle. Exactamente. O si mantiene el calor durante el invierno. Llevado a los sistemas, la calidad se refiere al desempeño general, la seguridad contra ataques cibernéticos o qué tan fácil es de usar. Fíjate que sobre esa diferencia entre función y calidad,
Vi un ejemplo muy específico en las fuentes sobre un acelerador de partículas, que me dejó pensando. Es un gran ejemplo, sí. Sí, porque si tú le preguntas a un físico ahí, ¿qué debe hacer el sistema informático? Te va a decir que tiene que procesar un volumen inmenso de datos cada milisegundo. Y si yo escucho eso, instintivamente pienso que procesar datos es una acción. Claro. Y por lo tanto digo, es un requisito funcional. Es lo que el sistema hace, ¿no? Y es ahí donde el 90% de los equipos tropiezan y se caen. Es en serio. Completamente. Lidiar con volúmenes masivos de datos o exigir velocidades ultra rápidas jamás son requisitos funcionales. Son requisitos de calidad. Wow. A ver, explícame eso. La función es simplemente leer y guardar el dato. Eso es funcional. El hecho de que tengan que ser 1.000 millones de datos por segundo es una medida de desempeño, es calidad. Ya veo. Confundirlos es gravísimo porque impactan el diseño de una manera totalmente distinta. O sea, una función simple la programa un desarrollador junior en una tarde, pero manejar terabytes en tiempo real requiere otra arquitectura. Claro, comprar servidores, diseñar redes gigantescas. Eso cambia el presupuesto por completo. Totalmente. Bueno, y nos falta la tercera familia, las restricciones. Siguiendo con la casa, una restricción no sería algo que mejore la calidad, sino más bien, no sé, el presupuesto máximo del cliente. De la casa, pero te obligan a trabajar dentro de un marco inamovible. Ese es exactamente el punto. Limitan el espacio de soluciones. Digo, no puedes proponer una casa de 3 pisos si la ley lo prohíbe, por más que al cliente le encante la idea. Sabiendo todo esto, parece bastante lógico. Entender la función, medir la calidad y respetar las restricciones. Así debería ser. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué la realidad es que los proyectos siguen colapsando? O sea, ¿cuáles son los síntomas de que un equipo no está haciendo este trabajo? Los síntomas son casi universales en cualquier empresa. Primero, la prisa. La presión del tiempo obliga a la gente a empezar a programar antes de entender el panorama completo. El clásico empieza a codificar ya. Exacto. Segundo, asumir que las cosas son evidentes. Esa idea de que todos sabemos cómo funciona una tienda en línea, así que no hace falta detallarlo. Lo cual siempre termina mal. Siempre. Y tercero, una falta crítica de habilidades de comunicación profunda. Y justo aquí quiero hacer de abogado del diablo un momento. Adelante. Entiendo la teoría de que apresurarse es malo. Pero, pues pongámonos en los zapatos de un gerente en la vida real, o el fundador de una startup. Tienen inversores respirándoles en la nuca y un presupuesto que se quema a diario. Es una situación muy común. Sí. Y si yo soy ese gerente, y vienes a decirme que vamos a detener la programación por 3 semanas para debatir atributos de calidad, mi respuesta va a ser un no rotundo. Claro, te dirían que es un lujo que no pueden pagar. Exacto. Necesito resultados ya. Es la reacción típica en la industria, pero está basada en una falacia económica gigantesca. Y esto nos lleva al concepto del manual sobre la orientación al valor. A ver. Un requisito no es un fin en sí mismo. O sea, nadie se hace rico vendiendo carpetas llenas de documentos, ¿verdad? No, definitivamente no. Son un medio. La fórmula es muy sencilla. El valor de aplicar esta ingeniería es igual al beneficio que aporta menos su costo. Sí, pero el costo es inmediato. Le tengo que pagar hoy el salario a todo un equipo para que platiquen en lugar de construir. El costo duele de inmediato, sí. Pero el beneficio, aunque es indirecto, es astronómico. Míralo así. Si detectas un error frente a una pizarra, corregirlo cuesta 5 minutos y usar un borrador. ¿Ok? Pero si descubres ese mismo error 6 meses después, cuando el código ya está lanzado al mercado, corregirlo cuesta 100 o 1000 veces más, sin contar el daño a la reputación. Es un buen punto. Pero entonces, ¿cómo decides en qué proyectos sí vale la pena frenar y en cuáles corres el riesgo? Porque, no es lo mismo hacer una app para compartir memes que el software de un hospital. Exactamente. Y lo fascinante aquí es cómo se usa una herramienta llamada matriz de criticidad. No vas a documentar todo a ciegas. ¿Cómo funciona esa matriz? Tomas 2 variables. Por un lado, cuál es el daño potencial si algo falla. Y por otro, cuál es la probabilidad de que ocurra. Piensa en el sistema de frenos de un tren de alta velocidad. Claro, ahí el daño potencial es una catástrofe humana terrible. Exacto. Entonces el esfuerzo que inviertes en los requisitos debe ser inversamente proporcional al riesgo que asumes.
En el tren, el riesgo aceptable es 0. O sea que el esfuerzo inicial debe ser absoluto. Sí, no es burocracia, es un seguro de vida indispensable. Ahora, si haces la app de memes y un botón falla, el daño es nulo. Ahí sí, lánzalo rápido y lo arreglas en el camino. De acuerdo, la matriz de criticidad me convence por completo. El riesgo dicta el ritmo. Pero hay un problema enorme que veo, ¿Cuál? que calcular ese riesgo o ese valor es inútil si no tenemos idea de a quién le estamos resolviendo la vida. O sea, la tecnología existe para servir a las personas, y creo que en el factor humano es donde todas estas matemáticas se van a la basura. Totalmente. Las personas son complejas. Y por eso la disciplina separa este factor humano en partes, empezando por identificar a los interesados, o los famosos stakeholders. Ajá. Un interesado es cualquier individuo o grupo que puede influir en el sistema o que va a sufrir el impacto cuando lo enciendas. Y la trampa típica aquí es pensar que el interesado es solamente el usuario final. No. O sea, si hacemos software para clínicas, los interesados son los doctores. Y fin de la historia. Ese error es el que hunde proyectos millonarios. El usuario final es solo una parte. Los interesados se dividen en críticos, mayores y menores. Ignorar a un interesado crítico es una sentencia de muerte. Explícame eso con el ejemplo del hospital. Piensa en los doctores, son los usuarios. Pero, ¿qué pasa con el oficial de seguridad de datos del hospital? O el regulador del gobierno que audita la privacidad. Ellos jamás van a tocar el software para diagnosticar. Pero si ignora sus reglas y el software filtra datos privados de los pacientes, El proyecto se cancela, el hospital recibe una multa estratosférica y la empresa de software quiebra. Y no importó si a los doctores les calcinaba la interfaz. ¡wow! El regulador era crítico y nadie pensó en él. Exactamente. Y a veces hay miles de usuarios, no puedes hablar con todos. Las fuentes mencionan el uso de personas, o sea, crear personajes ficticios para que el equipo empatice. Sí, es una gran técnica. Inventar no sé, a Carlos, el enfermero del turno nocturno, para entender qué le frustra. Es un truco psicológico brillante. Ayuda muchísimo a aterrizar las ideas. Pero agrupar a las personas es solo tener a los actores en el escenario. El reto monumental es que todos hablen el mismo idioma. Lo cual rara vez sucede en la realidad. Y eso nos mete de lleno en la psicología del entendimiento compartido, porque la teoría divide esto en dos universos, el entendimiento explícito y el implícito. Y aquí es donde se pone realmente interesante para mí, porque el entendimiento explícito es lo tangible, el contrato firmado, el diagrama, lo que podemos leer. Así es, lo que está escrito. Pero lo implícito es esa niebla invisible de cosas compartidas. Lo que no decimos porque asumimos que es, pues, súper obvio. Y el peligro es que podemos salir de una junta sonriendo, creyendo que acordamos lo mismo, y cada quien imaginó un universo distinto. Hay un ejemplo brillante en el manual para ilustrar esto, sobre algo tan mundano como instalar un columpio. Me encanta ese ejemplo. A ver, vamos a exprimirlo para quienes nos escuchan. Vale. Imagina una pareja que decide poner un columpio en el jardín. Tienen una charla rápida y uno deja una nota en la nevera que dice, instalar columpio este sábado. Ok, tienen su requisito explícito, la nota adhesiva. Para ambos dice lo mismo. Exacto. Pero su visión implícita es donde ocurre el choque de trenes. Resulta que uno de ellos creció en el campo. Así que cuando lee columpio, visualiza una llanta vieja con una soga gruesa en la rama del árbol más grande del patio. Algo súper rústico y natural. Ajá. Pero la otra persona creció en la ciudad y es súper protectora. Su visión implícita es ir a la tienda a comprar una estructura de metal brillante, sin astillas, que requiere excavar pozos para ponerle cemento. Claro, y llega el sábado y uno aparece con la llanta sucia y el otro con tubos de metal y bolsas de cemento. Y si solo confían en ese post-it, el fin de semana se vuelve una batalla campal. Nadie mintió. Simplemente el entendimiento compartido era completamente falso. Y en la industria tecnológica esto pasa a diario, pero con millones de dólares en juego. Por eso los ingenieros deben identificar los obstáculos y facilitadores del equipo, ¿no? Sí, el contexto del equipo dicta toda la estrategia. Por ejemplo, si tienes programadores en la India y un cliente en México, la distancia es un obstáculo enorme. Ahí están obligados a depender del entendimiento explícito. Tienen que documentar cada tornillo de ese columpio porque no hay nada implícito que lo salve. Pero si tienes un equipo local que lleva
años trabajando junto, con la misma cultura, esos son facilitadores. Pueden darse el lujo de usar menos documentos gigantes porque su entendimiento implícito es profundo. Confían en que todos imaginan el mismo tipo de columpio. Bueno, entonces, una vez que logramos que la gente se entienda y la visión coincida, aún falta el terreno físico donde lo vamos a poner, porque los sistemas no existen flotando en el vacío. Exacto. Y la disciplina obliga a trazar fronteras estrictas. O sea, interactuamos con sistemas ciberfísicos, que es software más hardware, y sistemas sociotécnicos. Fíjate que los sistemas sociotécnicos son mis favoritos, porque incluyen software, hardware e incluyen a los humanos y sus procesos. Son los más complejos. Es que, como dicen, el hardware se compra, el software se programa con lógica, pero lidiar con los humanos de carne y hueso que usan el sistema en sus rutinas, esa es la verdadera pesadilla. Es el componente más volátil. Por eso se definen dos límites. Primero, el límite del sistema. Es la línea que separa lo que es nuestro sistema de su entorno. Adentro está lo que podemos modificar. Afuera ya no es problema nuestro. Pero hay un segundo límite. El límite del contexto. Así es. El límite del contexto encierra solo las cosas externas que sí impactan a nuestro sistema de alguna forma. ¿Y lo demás? Todo lo demás es irrelevante. Si hacemos un software contable, un cambio en la ley de impuestos nos impacta, pero el clima en Europa es irrelevante y queda fuera del contexto. Pero me llenó mi atención algo muy frustrante sobre el alcance del trabajo. A veces a los ingenieros se les pide hacer algo, pero su alcance de proyecto no cuadra con el límite del sistema. ¿A qué te refieres exactamente? A que a veces hay piezas dentro de su propio sistema que son intocables. Ah, el clásico problema de los sistemas heredados, los sistemas legacy. ¿Sí? Hay un caso de estudio maravilloso en la industria automotriz para entender esto. Hablemos de un auto de transmisión automática. Ok. Hay un requisito físico innegociable. La palanca solo puede ponerse en parking si el vehículo está 100% detenido. Lógico. Si lo pones en parking a 60 por hora en la autopista, destruyes la transmisión en pedacitos. Exacto. Es una limitación del engranaje mecánico. Pero mira el detalle. El programador que hace el software de la transmisión no está construyendo la caja de cambios física. Claro. Software. El código tiene que asumir que esa regla externa es inquebrantable. Digo, para un desarrollador en su día a día debe ser muy estresante. Tienen que programar alrededor de restricciones físicas o bases de datos viejísimas que nadie se atreve a tocar porque tiran el banco entero. Es como construir tu rascacielos brillante integrando ruinas arqueológicas en medio del lobby. Exacto. Es un nivel de planificación milimétrica. Y dominar todo esto, justificar el valor económico, manejar los egos de los interesados, trazar límites perfectos, es un trabajo intelectual agotador. Por eso la industria necesita medir y certificar este conocimiento rigurosamente. Lo que nos lleva al campo de batalla final de nuestro análisis de hoy. Porque puedes saberte toda esta teoría, pero para demostrarlo a nivel global, te enfrentas al examen CP de IREB. Y es sumamente exigente. Revisé las regulaciones y vaya que lo es. Sí, empezando porque hay diferentes modalidades. La principal es el Foundation Level. Son unas 45 preguntas en 75 minutos. Ajá. Y hay una versión más corta, el Agile Primer, de 22 preguntas en 40 minutos. En ambos necesitas alcanzar el 70% para pasar. Un alivio válido es que no tienes que ser bilingüe para competir. Las reglas dicen que si tomas el examen en un idioma que no es tu lengua materna, te dan 15 minutos extra para el Foundation y 10 para el Primer. Es una excelente ayuda. Y si fallas, puedes intentarlo 2 veces seguidas sin problema. Pero si fallas el tercer intento, ahí viene lo duro. Hoy sí, te imponen una penalización severa. Tienes que esperar un año entero para volver a intentar. Esto fuerza a la gente a estudiar de verdad y no a jugar a la lotería con las opciones. Y hablando de la lotería, me quiero detener en las preguntas tipo P, de opción múltiple. Porque la mecánica me pareció fascinante y francamente despiadada. Es el terror de los candidatos. Las reglas dicen que si te piden seleccionar 2 opciones correctas, tú seleccionas 2, y si aciertas una, te dan puntos parciales. Hasta ahí todo bien. Pero si en un ataque de pánico decides marcar 3 opciones para asegurar, tu puntaje en esa pregunta se vuelve automáticamente 0. Un 0 absoluto. Es un mecanismo implacable. Nada de marcar de más por si acaso. Es durísimo. Pero si lo piensas, tiene todo el sentido.
O sea, esta regla punitiva evalúa la psique del candidato, su precisión, su seguridad y su disciplina mental. Es como un simulador del mundo real. Exactamente. En un proyecto real, si un ingeniero por falta de rigor incluye características de sobra solo por si acaso, inyecta costos innecesarios que arruinan el desarrollo. Claro. Un buen ingeniero sabe qué pedir y qué omitir. Si asumes de más en el examen, fallas. Si asumes de más en la vida real, quiebras el proyecto. Es justicia poética pura. Bueno, para ir cerrando, creo que ha quedado claro que esta disciplina está a años luz de ser un simple trámite burocrático. Totalmente. Es una estrategia profunda de contención de riesgos económicos. Se trata de ser un traductor entre mundos, ¿no? Conectar la imaginación de las personas con la realidad técnica de las computadoras. Y requiere un rigor que no perdona las adivinanzas, como vimos en el examen. Cualquier profesional, ya sea analista, desarrollador o gerente, se beneficia enormemente de estas bases. Evita gastar el triple del tiempo apagando incendios por un producto que nadie entiende. Estoy súper de acuerdo. Y antes de despedirnos, quiero dejar a nuestra audiencia con un último pensamiento para masticar a solas. Me parece bien. En las fuentes, hay una frase que dice que el cambio constante de requisitos no es un error, sino que es el caso normal. Siempre van a cambiar, porque el mundo cambia. Es la única constante universal aquí. Entonces, imaginemos el futuro cercano. Estamos entrando a un mundo donde la inteligencia artificial está acelerando la escritura de código de una manera absurda. Es verdad. Pronto, el tiempo que toma programar será casi cero. La máquina lo hará al instante. La pregunta es, cuando el código ya no sea el cuello de botella, ¿se volverá ese frágil entendimiento compartido implícito entre humanos la única barrera que evite que las máquinas construyan perfectamente el sistema equivocado a la velocidad de la luz? Es una reflexión muy provocativa. O sea, a medida que la IA resuelve el cómo, el qué y el por qué serán las habilidades más críticas del mercado. Exactamente. Entendernos a nosotros mismos será más difícil que programar la computadora. Es que, recordando la imagen del rascacielos del inicio, no hay nada más trágico que gastar millones en diseñar el edificio más deslumbrante del mundo solo para descubrir que lo construiste en la ciudad equivocada. Ha sido un análisis fantástico. Hasta nuestra próxima exploración.